Hola, soy Juan de Huéleme Mucho, bienvenidos a nuestro canal. Y hoy tenemos el top más esperado del año, es el top 30 fragancias del 30 al 1 mejores de todos los tiempos para mí. Hola, bienvenidos a Huéleme Mucho, el canal de fragancias, colonias y perfumes nicho. Y hoy en las fragancias no nicho de los martes tenemos el top fragancias de todos los tiempos, edición comercial. Para mí, uno de los vídeos más difíciles, siempre es dificilísimo elegir las mejores fragancias de todos los tiempos y ya encima ponerlas en orden ya lo requete más. Me vais a oír decir lo buenas que son todas. Obviamente, tengo más de 2000 perfumes en mi colección, más de 600 fragancias comerciales y estas son las 30, bueno, alguna más porque hay algún empate, alguna cosa, las 30 que más me gustan puestas por orden. Así que prepararos porque esto va a ser una locura. Primero voy a hablar de unas menciones honoríficas, luego voy a hablar de algunas cosas que hay que recordar, pero la lista está aquí. Vamos a empezar. Para mí las tres fragancias que están siempre en mi colección y siempre estarían arriba en mi colección, pero siempre están, independientemente de lo que pase, por el componente emocional que tienen, pues claramente son Loewe, el Eau de Toilette. Esta tiene más años que la tos y sigue siendo una de mis favoritas, uno de los mejores fulleres jamás hechos de perfumería. Para los que no lo sepáis, una fragancia Fougère es una fragancia que tiene una estructura piramidal, que tiene en la parte de arriba cítrico, lavanda, una parte cumarina, especiado, vetiver, patchouli, bla bla. Entonces esta es, para mí, la fragancia comercial, el mejor Fougère que hay. Siempre me ha encantado, es el perfume que me recuerda a mi padre. En segundo lugar está el agua de Loewe. Esta es la versión antigua, la primera que salió, sigue siendo mi amor. Esta fue mi fragancia firma durante muchos años, es una fragancia cítrica especiada con un punto de vetiver y esta es la fragancia que más cumplidos me ha traído en la historia, la que más. Os pondré por aquí cómo es la botella nueva para que no os volváis locos y es la fragancia que más veces me han dicho en mi vida lo bien que huelo, la más. No hay una fragancia que me lo han dicho más que con esta. El tema está que con mi padre le dio envidia que todo el mundo me dijera lo bien que olía yo, entonces se la acabó poniendo él, entonces me robó mi fragancia firma, entonces la sigo amando con loca pasión, pero ya cuando me la huelo a mi padre, o sea que está ya eliminada de la lista. En tercer lugar, obviamente, también junto con la de Loewe, la primera fragancia fue mi primer amor, el primer Fougère con nuez moscada, es una barbaridad. Amo esta fragancia, creo que sienta súper bien y me sigue pareciendo mágica. Estas son las menciones honoríficas porque es que estás siempre en mi equipo. Y ahora vamos a empezar con la número 30 que os voy a empezar a dejar súper locos ya a todos. Acqua di Gio, el Eau de Parfum. Ya sé que he dicho este año que el nuevo Parfum es el mejor. Sí, estoy completamente de acuerdo que técnicamente es el mejor, pero el que a mí más me gusta es este, el que yo más me he puesto, es el Eau de Parfum. Este es un perfume perfecto. Dentro de los Acqua di Gio es el que tiene la parte cítrica oscura más marcada y como a mí me encantan los cítricos, pues esta pues, es la que más me ha gustado y la que más me pongo. ¿Me parece mejor la otra, la nueva, la que ha salido nueva, el Parfum? Pues sí. Pero que en esta lista está esta, vamos, sin duda. En el número 29 están mis kriptonitas. O sea, las fragancias femeninas que se lo huele a una mujer y me pongo enfermo. Me parecen hiper sexys, hiper imparables, me parecen la leche. Esta primera es Miss Dior, esta Miss Dior, el Eau de Parfum, que esto es una mezcla de rosas, de fruta y de almizcle. ¡Boom! Esto huele a princesa y huele de locos. O sea, me parece maravillosa. Y la mía, que es mi auténtica kriptonita, la que yo me pongo malísimo, que ya se ha puesto hasta marrón oscuro y que cada vez que la huelo me parece tremenda. Esto es frutas, almendras, almizcle, brutal. Una parte floral. Yo huelo esto, salir de noche y oler esto, es decir, me estoy poniendo enfermo. Así que estas son el número 29. En el número 28, Dior Addict, el Eau de Parfum. Esto es una combinación maravillosa de vainilla y de jazmín. Fragancia que se ve netamente femenina. Todo el mundo, no, de mujer. Por favor, a los hombres que estáis viendo esto, probárosla. Salir de noche con esto y me daréis las gracias. Cualquier mujer con esto es una reina, una diosa. Me encanta, me chifla, me apasiona, pero esto en los hombres también funciona de locos. Si hay una fragancia acuática, femenina, cítrica, especiada, maravillosa, es Dolce & Gabbana Light Blue. O sea, esto me parece de locos. Una fragancia
que siempre sienta bien, una fragancia que personalmente, digo, es femenina porque el mercado lo ha considerado femenino, pero creo que es una fragancia que es... Lo van a llevar más las mujeres que los hombres, pero lo pueden llevar los hombres también. Una fragancia que huele limpio, que huele elegante y además, para todas aquellas que fumáis, es un perfume que elimina muchísimo el olor a tabaco. Entonces, para oler limpio bien y no oler a tabaco, está maravillosa. Y además huele de locos, huele riquísimo, me parece un 10. Si hay una fragancia que de media tiene cumplidos, es Versace Pour Homme, el Eau de Toilette. Esta es una fragancia acuática, es una fragancia azul, tiene mucho almizcle. Es una fragancia, no dice nada extraordinario, no hace no sé, pero es perfecta. Huele de locos, es una fragancia que es súper atractiva y al género femenino esta es una fragancia que llama muchísimo la atención. O sea, queréis cumplidos, queréis que la gente os diga, pero qué bien oléis, sin necesidad de llamar la atención ni con estridencias, ni con ruidos, ni con rarezas. Esta es increíble. En el número 25, Devotion, de Dolce & Gabbana. O sea, esto salió el año pasado y me sigue pareciendo maravillosa. O sea, esta es de las fragancias más adictivas del mundo. Huele a bizcocho de limón. Entonces, huele para que te coman viva. O sea, esta es una fragancia mucho más femenina que masculina, aunque en el mundo actual, donde están los gourmand a reventar y los lleva todo el mundo, también hace que la puedan llevar mucho más, o sea, también la puedan llevar los hombres. Creo que es una fragancia que van a comprar muchísimo más las mujeres, que sienta de locos, y es una fragancia que inspira a morder a quien la lleva. O sea, es una fragancia netamente atractiva, muy gustosa y me parece una barbaridad. En el número 24 tenemos La Sombra de las Maravillas de Hermès. Yo creo que esta es una de las fragancias más infravaloradas del mundo, es una fragancia perfecta, es una fragancia que mezcla lo acuático con lo dulce, con la naranja, con lo especiado, con el fondo ese especiadito terroso que tienen muchísimas de las fragancias de Hermès, como consecuencia de la herencia de Jean-Claude Ellena. Bueno, pues esto es fantástico. Un montón de almizcle, un montón de ámbar. Esto funciona de locos, sienta de locos. Una fragancia completamente distinta entre las fragancias comerciales. Absolutamente unisex. Esto es maravilloso. De Hermès a Hermès y tiro porque me toca. H24 de Hermès, el Eau de Toilette. La primera que salió. Una fragancia que me ha ido gustando cada día más, cada día más, cada día más, cada día más. Esta huele a pasar por la plancha. No sé si habéis estado alguna vez en una lavandería o tintorería que huele metálico, a vapor, a limpio, lavanda, intenso. Es como... esa sensación de limpio, de elegante, de gustoso, esto. Primera fragancia masculina de Hermès en 15 años, cuando salió. Es verdad que dependiendo del día puede durar más o menos, pero que sigue siendo, esto es una auténtica pasada, una auténtica pasada. Y tiene el fondito ese especiado Hermès que explicaba en El Agua de las Maravillas o La Sombra de las Maravillas. Esta también tiene ese punto mágico. La siguiente fragancia que vamos a ver hoy es Le Mal Elixir, o sea, otra fragancia que es la evolución de un icono de la perfumería que es Le Mal. Esta, que es la original, esta que la tengo yo también, me la regaló mi hermana. Tengo la edición Made in France, o sea, ya para daros envidia, básicamente. Pero esta es la evolución natural, es más completa, más compleja, más intensa. Es verdad que la lavanda tonka la tiene, pero más profunda, más perfecta. O sea, esto es una auténtica maravilla. En el número 21, Black Opium. En este caso se llama Overred. Es la edición de este año que yo me he quedado loco. O sea, me parece que el nombre está súper bien puesto. Se llama Overred, una fragancia netamente femenina y esto huele rojo, piruleta roja, cerezas, una parte untuosa, sexy, frutal, floral. Es una auténtica barbaridad. Esto es sexy a rabiar en una mujer, pero sexy a rabiar en una mujer. Yo estoy como loco con esta fragancia. Me ha sorprendido en 2024 y está en el top de todos los tiempos por esta razón. En el número 20 tenemos una fragancia de Calvin Klein que se llama Reflections y que me parece que la relación calidad-precio esto es anormal. O sea, esto es una fragancia acuática, verdosa, un montón de almizcle, súper limpia, quizá más para verano que para invierno, pero es una fragancia perfecta. ¿Dura infinito? No. ¿Huele maravillosamente bien? Sí. Esto es un no pensárselo, la relación calidad-precio no es normal y sigue siendo fantástica. En el mundo de las fragancias azules, pues Polo Blue Parfum.
O sea, esto es una fragancia que para mí es la perfección de las fragancias azules. Las fragancias azules son las fragancias que son masculinas, versátiles, lujosas, sexys y que se venden en todos los centros comerciales, en todos los sitios. Ya hemos celebrado, ya hemos comentado varias hasta ahora, la de Versace o la de La Sombra de las Maravillas. Cumplen todos con esa parte acuática, verdosa, ámbar, almizcle, tatá. Bueno, pues esta es una de las mejores del mundo. Para mí, si tienes que mirar el ejemplo de que tiene que seguir todo el mundo cómo hacer una fragancia azul maravillosa, es esta. No Sauvage, no Noble de Chanel, no nada. Esta es increíble. La siguiente es una fragancia que estaba a punto también de sacarla como mención honorífica porque es que me sigue apasionando. Pasan los años, pasa todo y me sigue apasionando. Allure Homme Edition Blanche, Allure Homme Edition Blanche para los muy puristas, y esta es una cítrica especiada que huele a tarta de limón. En mi caso, esta es una de las fragancias que más partido le he sacado. La llevaba a trabajar, luego salía de fiesta con ella. Una fragancia que huele muy atractiva, muy adictiva, muy especial. He oído tantas quejas de la gente que es que no le dura, que no sé qué. A mí me ha durado toda la vida muy bien. También es verdad que yo de estas tengo backup de hace años y años y años, así que probablemente tenga una edición que dure mejor, pero independientemente de todo, esta es una fragancia fabulosa. En el número 17 tenemos Fahrenheit, el perfume. O sea, esta, una fragancia que he reseñado este año, una fragancia que es verdad que hace 20 años, los años que sean, era una fragancia que era más potente, más olor a gasolina, más todo, pero que a día de hoy sigue oliendo maravillosamente bien. La versión Parfum, esta, es una locura, porque huele a cuero, huele especiado, tiene una parte de violeta súper marcada, que la violeta huele, pues es obviamente para que huela a violeta, ¿no? Pero la segunda parte es que le da ese toque como barniz, sexy, elegante. Y esta es la fragancia votada por las mujeres más sexy del mundo en hombres. Lo hicimos en el canal y todo el mundo, pues votan las señoras mayores, votan las jóvenes, no sé qué. Miles votaron, y esta fue la fragancia que tuvo más votos de fragancia más sexy del mundo para hombre, duplicando en votos a la segunda. Así que imaginaos lo buena que es. La siguiente fragancia que vamos a ver hoy es Lust, de Lush. O sea, sigue siendo una obra maestra de la perfumería. Lust, o lujuria, es una fragancia que mezcla dos cosas, y solo dos cosas. Uno es el jazmín y dos es el ylang ylang. Inicialmente yo cuando vi esto dije, es una fragancia de mujer, esto ya verás tú, esto a mí no me va a gustar, ya sabes. Y mi amigo Fernando, que la tenía en su casa, me dijo, póntela y ya vas a ver. Y yo me la puse y me morí de amor. Entonces, fragancia absolutamente unisex, una fragancia muy fuerte, muy potente, muy intensa, muy dominante, no es para todo el mundo, es una fragancia que llena los sitios donde vas, eres poder, eres imparable, eres una cosa increíble, seas hombre o mujer, no hay quien te pare. Esta es Lujuria. En el número 15, una de las fragancias más adictivas del mundo. Esta es Sadig & Voltaire, This is Her, el Eau de Parfum, una fragancia lactónica, dulce, o sea, cuando salió ya tenía éxito. Ahora en el mundo que estamos, todo el mundo quiere cosas más dulces, esta es capitán general de todos los ejércitos. Una fragancia que está diseñada y que he hecho todo el marketing para las mujeres, pero ojito, porque esto, como te guste, póntelo, porque vas a llamar la atención sin parar. ¿Que lo van a comprar más las mujeres que los hombres? Sin duda. ¿Que esto es una fragancia que está diseñada para arrasar? Vamos, lo saben los chinos. El año pasado estaba en esta lista el Eau de Parfum, que siempre me encantó, pero es que ha llegado este año la versión mejorada, actualizada, increíble, y es esta, y es el Elixir. ¿Pero cómo se puede hacer una cosa tan buena y con tan pocas notas? Esto es maravilla. Salvia, manzana, madera, un punto de oud. Esto es un 10. ¿Pero a quién se le ha ocurrido esto? Por Dios, qué cosa más buena, de las mejores fragancias de 2024. Esto hay que tenerlo en lavida.com. Masculina a más no poder. O sea, las otras pueden ser dudosas. Esta no, esta es masculina a más no poder. La siguiente fragancia que vamos a ver hoy, yo creo que la fragancia más elegante y sexy de trabajar de la historia, es Dolce & Gabbana, de Pour Homme, el Eau de Toilette. Esta es una fragancia que mezcla el higo con el tabaco. ¡Buah!
con una parte acuática, es gustosísima, la fragancia perfecta para ir a trabajar. Hueles muy limpio, hueles muy bien, llamas mucho la atención y eres muy memorable. ¿Qué más quieres? En el número 12 tenemos Allure del Eau de Parfum y es de Chanel. Esta me parece que es una de las fragancias femeninas más memorables de la historia. No es tan brutal, no es tan dominante, pero es que es perfecta para ir a trabajar, para oler bien, para ser memorable. Esto es frutal, es ámbar, es almizcle, tiene un poquito de especias, una parte cítrica gustosísima. Para mañana, tarde y noche es elegantísima y a mí me gusta muchísimo. Además, o sea, ¿por qué está tan arriba en el canal? Porque este es el perfume firma de mi madre y es el perfume que cada vez que lo huelo la recuerdo y le mando muchos besos desde aquí. La siguiente fragancia que vamos a ver hoy es otra barbaridad que ha salido este año, es de Guerlain y se llama Aqua Alegoria Forte. Esta se llama Flora Bloom Forte. O sea, por favor, otra. En este caso es un poco como la anterior que hemos visto de Chanel, pero en enloquecida. Frutal, floral, ambarada, pero en este caso con flores blancas súper intensas, con coco, con intensidad. Te lo pones y es como... voy a dominar la galaxia, soy imparable, soy invencible, netamente femenina, es una auténtica locura. Y esta es una fragancia que atrae sin fin. Esto es cumplido sin fin. También hay que tener cuidado porque es una bestia parda. Ahora ya del 10 al 1. En el número 10, Zadig y Voltaire, This Is Really Him. Una fragancia que tiene la estructura original de Jean-Paul Gaultier Le Male, es decir, la lavanda tonka, pero luego también tiene una parte especiada, luego también tiene un olor como de metálico distante, o sea, huele un poco a espejo sexy, como tenía la de Amouage Reflection Man. O sea, mezcla un poco todos los aspectos sexys de una fragancia. Misterioso, elegante, atractivo, memorable. Esto es una locura. Para mí ha sido un sorpresón de 2024 y está muy arriba en mi lista de prioridades. La amo. En el número 9, otra fragancia masculina que me sigue pareciendo un 10. Esto es Sauvage Elixir. Sigo creyendo que es la mejor salida de perfumes que yo he olido en mi vida. Pomelo, pimienta negra y luego le empieza a salir lavanda, le empieza a salir especiado, un poco cítrico, vetiver patchouli. Es decir, sale pomelo especiado de sake y luego se convierte en un fougère perfecto. Esto es una obra maestra de la perfumería. Elegante, dominante, es una barbaridad. Quizá el precio está un poco desmadrado, pero esto, de verdad, es lo tengo que tener en mi vida.com. En el número 8 tenemos un empate, porque cumplen el mismo principio. Las dos fragancias son perfectas. Para mí, las dos mejores fragancias para ir a casarse, o sea, de boda, de novia, son estas dos. Una es Gabrielle Essence de Chanel y la otra es 24 Faubourg de Hermès. Las dos son flores blancas, ámbar, almizcle, un punto cítrico. Las dos cumplen lo mismo. Esta es un poco más frutal y esta es un poco más clásica. Ambas son fragancias que te las tienes que poner en la piel y ver cómo evolucionan. Ambas fragancias son femeninas, ambas fragancias son lo más elegante del mundo. Para mí, esto es el epítome, lo máximo, lo no va más de elegancia en fragancias femeninas comerciales. En el número 7 hay una fragancia que a mí me ha vuelto loco y cada vez que la huelo cada vez me gusta más. Es Libre Intense, el Eau de Parfum. Y esta es una fragancia que cumple dos requisitos. Uno, tiene la parte fougère por un lado, la parte lavanda, tonka, vetiver, patchouli, cítrico, por un lado, es decir, una fragancia muy masculina y por otro lado frutal, floral, ambarada, que me parece un 10. Si las mezclas las dos, sale esto que es una de las fragancias más increíbles del mundo. La lleva la imagen, la guapísima Dua Lipa, pero esto para mí es una fragancia unisex a más no poder. La he recomendado 1.000.000 de veces, pero como mención honorífica, como empate con esta, tenemos la edición Platinum, que la edición Platinum es, le quitamos la parte fougère y le metemos la parte iris especiado, el iris que huele a limpio, el iris que huele maravillosamente bien. Entonces, esto es un empate, quizá si me pones a elegir me sigue ganando esta, pero es que la sensación de grandeza, la sensación de qué increíble es todo,
ambas. Ambas unisex, que sí, que ya sé que lo van a comprar más las mujeres que los hombres. Los hombres, lo he dicho una vez, lo he dicho 100 veces. Probadla, probadla, probadla. En el número 6 os voy a dejar locos, porque esta ha sido una fragancia que ha sido la número 1, la número 2 de mi colección siempre. Pero quizá yo ya no me sorprende tanto y me sigue pareciendo maravillosa, por eso está tan arriba. Pero es el empate entre Dior Homme Parfum y el Dior Homme Intense. Dior Homme Intense, que es iris, cuero, vainilla, especiado. Para mí, absolutamente maravillosa, versátil, increíble. Tanto para hombres como para mujeres, aunque se venda para hombres. Y el Dior Homme Parfum, una de las fragancias más perfectas de la historia. Quizá no tan versátil, es una fragancia que la van a reformular, la van a cambiar, está siempre con el cambio siempre está con el aire, no se puede encontrar en todas partes, pero es una combinación de locos, de cuero, iris, pero el iris como que huele como a pintalabios, más rosa. O sea, ambas dos, o sea, las huelo y digo, ¡hola, qué cosa más buena! ¡Cómo me gusta esto! Pero es que las 5 primeras me gustan más. En el número 5 tenemos una fragancia de Loewe que se llama Mayrit. Esto es una fragancia que es una auténtica obra maestra. Yo la llevo teniendo desde hace muchos años y nunca la había puesto en el top, tal, porque como para mantenerlo un poco en secreto, porque es que era como, esta era mi fragancia secreta. Es una fragancia de locos, que es, o sea, se vende mucho más para mujeres que para hombres y volvemos al punto de flores blancas, muchas flores blancas, mucho almizcle. Tiene una parte de naranja, tiene una parte especiada, una parte de canelita, tiene una parte vainillosa. Es de verdad. Qué cosa más increíble que haya una fragancia comercial que huela tan loca, tan increíble, tan dominante, tan atractiva. De verdad que esto es una locura. ¿Lo van a comprar mucho más las mujeres que los hombres? Sí. Pero por favor, probaros esto, porque esto, hombres y mujeres por igual, vais a alucinar. Para mí esta es la quinta mejor fragancia de todos los tiempos en 2024. En el número 4, la mejor fragancia de este año para mí es el de Yves Saint Laurent. Y esta es una fragancia estupendísima. Todo el mundo me dice, no, está descatalogada, tal. Yo la compré en un centro comercial. O sea, en un centro comercial muy conocido. Y esto es el perfume más sexy de mujer que yo he visto. O sea, es una barbaridad. Sexy, elegante, es de princesa, es de reina, lo llevas, pero sin ser oscuro, ni misterioso, ni pesado. Es una fragancia que está dominada por la rosa, es un cítrico especiado con rosa y té. ¡Boom! No sé si os he dicho que mi fragancia cítrica especiada favorita de todos los tiempos es Imagination de Louis Vuitton. Bueno, esto es como Imagination de Louis Vuitton con rosa. O sea, es ¡boom! Me tiene enloquecido, o sea, lo encuentro maravilloso. Es una fragancia mucho más femenina que masculina, pero también, si os gustan las fragancias cítricas especiadas y no os importa llevar rosa, es una fragancia que los hombres podéis sacar un provecho que no es normal. Cuanto más elegantes vayáis vestidos, más magia le vais a sacar. ¿Lo van a comprar el 99,9% mujeres? Sí, una de las mejores fragancias que he olido en mi vida. Antes de pasar a los 3 mejores, vamos a hablaros del Exponential, y es que muchas veces los perfumes siempre nos decís, es que no me duran, o no me proyectan, o no les saco toda la magia que podría sacarles. Pues bien, nos inventamos un producto que es el Exponential Boost, el Day, que incrementa proyección y duración sin modificar notablemente el olor de los perfumes. Te pones esto primero, encima cualquier perfume, y le mejoras proyección, duración. Es una locura. Estamos encantados, así que te lo recomiendo. Las 3 primeras pues son siempre las mismas, porque es que me apasionan. En este caso he cambiado el orden de las 2 y la 3, porque este año la número 2 es la que más me he puesto. Entonces, en este caso, la número 3 es Prada L'Homme Intense, una obra maestra de la perfumería que mezcla un iris empolvado riquísimo con cuero. ¿Pero cómo se puede hacer algo tan bueno? Fragancia que se vende como masculina. Fragancia se llama Prada L'Homme Intense. Esto le sienta bien a hombres y mujeres por igual. Esto es la fragancia por la que nos peleamos mi mujer y yo. O sea, no te digo más. Esta es la que más conflicto genera. En el número 2, Guerlain Heritage, el Eau de Parfum. Esto es una fragancia de madera especiada. Es una madera oriental especiada. Esto es maravilloso. Todo el mundo te dice que si hueles mayor, que si hueles joven, que si hueles no sé qué. Yo me pongo esto. Es la fragancia que más veces me dicen lo bien que huelo. Para que os hagáis a la idea, después del agua de Loewe, esta es la fragancia que más veces me dicen lo bien que huelo.
esta. Pero qué bien te sienta, qué bien te sienta. Y entonces, como es mi lista y es la que me gusta a mí, esta es la número 2. Y en el número 1 hay una fragancia que lleva circulando por el mundo casi 100 años y sigue siendo la número 1. Esta es Shalimar. Sí que hay versiones, ediciones antiguas que eran mejores, que eran más buenas, que eran más lo que vosotros queráis. Shalimar, el Eau de Parfum y el extracto me parecen que son maravillosos. Si me dais a elegir cuál es la mejor, el extracto. Sin dudarlo, el extracto. O sea, está este botecito pequeño y luego hay un bote más grande, más caro. Una vainilla oriental especiada. Esto es la inspiración del amor del emir por una mujer y fue la primera fragancia oriental de la historia. Vainilla especiada, un poquito animal, mucho almizcle, súper sexy, mucho ámbar. O sea, una fragancia que la han copiado hasta la saciedad. Bueno, pues esta versión, o sea, para mí esta es mejor. Pero esta fragancia, que en los propios de Guerlain no dicen que sean femenina, aunque la vendan para mujeres o lo que sea, dicen que es absolutamente unisex, igual que esta, o sea, creo que es una obra maestra de la perfumería. Sienta bien, es súper sexy, tiene un punto muy atractivo, muy llamativo, muy... Y eso no se puede quitar. Elegante a rabiar, dura a rabiar, me parece perfecta a rabiar y no, en vano es la mejor fragancia de todos los tiempos, para mí, edición comercial. Con esto hemos terminado ya el top 30 fragancias comerciales de todos los tiempos, edición comercial de 2024. Me encantaría saber cuáles son tus 3 favoritas, cuáles son tus 3 favoritas y que me lo pongas aquí en comentarios. Quiero darte las gracias por haber llegado hasta aquí, espero que te haya gustado el vídeo, si te ha gustado dale like, suscríbete al canal y nos vemos en próximos vídeos de Huéleme Mucho. Hasta pronto, adiós, adiós.